Señor Guillermo Jeremía, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas noches. No sé realmente qué decirle, porque es tal la cobertura que tenemos que parece más de noche que de día. ¿Cómo le va, Jorge? Muy buenas tardes, voy a decir, porque decir buenas noches hasta ahora... Es demasiado temprano. Acá estamos, pero perdido como cordobés en la niebla, podríamos decir ahora, ¿no? La verdad que sí, tiene razón, porque es notable la niebla, por lo menos que tenemos en este sector, y lo reducida que está la visibilidad, ¿no? Porque aprendimos, ¿no? Con nuestro compañero Raúl Cococho Álvarez, a quien le mandamos un saludo grande, la diferencia entre neblina y niebla. Bueno, bien. Estamos en la niebla, no en la neblina. ¿Y cuál es esa diferencia? Bueno, después de los 1000 metros de visibilidad empieza a ser neblina. Bien. Antes de los 1000 metros de visibilidad, o sea... Como tenemos ahora. Como tenemos ahora, que debe haber 100 metros de visibilidad. Sí, más muy o poco, menos, muy escaso. Para tener en cuenta el momento de circular, ¿no? Aquellos que lo hacen en la zona urbana, como también en... Y qué lindo para estar un ratito en la Patagonia, ¿no? Viendo nevar, un rato nomás. Sí, después cuando la nieve empieza a acumularse, ya empieza a generar otro tipo de problemas como los que usted describía. Uno mira esos paisajes y dice, qué maravilla, qué belleza, realmente, claro, pero son lindos como postal. Sí. Pero para quienes tienen que vivir en ese lugar, y si tal vez no tienen las mejores condiciones, es complicado. Me tocó hacer el servicio en la Patagonia, así que... Es muy linda la nieve, un ratito. Sí. Un ratito, después empieza... más como soldados, ¿se imagina? Esas largas noches de guardia. Efectivamente, usted lo ha dicho. De imaginaria, no es guardia, la imaginaria. Sí, terrible. Que no era nada imaginaria, era bien real. Era bien real. Y nada de dormirse. No, nada de dormirse. Bueno, vamos a hablar de dos cuestiones que están sucediendo, Jorge. La caída de la recaudación está empezando a afectar a las provincias y a las municipalidades. De hecho, en nuestra provincia de Córdoba ha sido el primer municipio que no ha podido completar, el de Mendiolaza, el de completar el pago de los salarios en tiempo y forma. Ha tomado una decisión la intendenta de postergar el pago de toda la planta política, incluyéndose la propia intendenta, los secretarios, los que forman parte de la planta política, para poder completar el salario correspondiente al mes de julio, que se pagó los primeros días de agosto. ¿Y esto por qué? Porque hay una... retracción del pago de impuestos muy significativa, que el Observatorio OTE lo ha estimado entre diciembre y julio, en promedio en la provincia de Córdoba, la recaudación, estos son a nivel provincial, datos de la gobernación, pero que repercuten en los municipios porque todo es coparticipable, en promedio cayó, comparando primeros meses de este 2024 con 2023, la caída es del orden del 14% en los últimos 12 meses. Y no hay señales de recuperación. En la variación de la recaudación provincial, mes por mes, en 7 de los meses evaluados, en solo uno se produjo un rebote de la recaudación. Vamos a ver el próximo cuadro en el que va segmentando mes por mes. En diciembre cayó el 17% de la recaudación, en enero el 10%, en febrero el 5%, en marzo el 16%, en abril el 14%. ¿Qué pasó en mayo? Impactó el pago de ganancias y por eso hay una recuperación y el Estado recibió un aporte extraordinario por pago de ganancias, pero ya en junio se volvió a pronunciar la caída del orden del 17% y en julio el 14%. Son números que para el funcionamiento de los estados implica rápidamente, si no tenías las cuentas finas, entrar en rojo. De hecho, muchos de los estados provinciales y municipales están apelando a herramientas de endeudamiento para pagar el déficit, para pagar deuda por lo que se considera el flujo flotante, que es la deuda de todos los días, Jorge, la que tenés que pagar por insumos básicos o por compra de provisiones, por ejemplo, a los sectores postergados. Además, los municipios han debido aumentar hasta el 40% la ayuda social, porque en esa magnitud se ha generado el aumento de la demanda. Bueno,
En promedio la caída, y lo vamos a ver segmentado por impuestos, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que más se recauda porque es el más fácil de cobrar, el 11% cayó el aporte. Ingresos brutos cayó un 13% el aporte en la provincia de Córdoba, mientras que la recaudación de recursos ligados al salario, por ejemplo, ganancias, la caída es del 24%, aunque ahora se volvió a aplicar ganancias y la provincia tiene la expectativa de que eso para el segundo semestre recupere un tanto la recaudación, que viene muy mal, muy planchada, porque además hay un efecto de traslado de responsabilidades fiscales que debe asumir el gobierno nacional, por ejemplo, en bienes de capital, construcción de obras públicas, cosas que no se ha hecho, funcionamiento de la caja de jubilaciones, demandas salariales que deben ser cubiertas. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, la Nación cortó el FODIS, salió a cubrir la provincia de Córdoba. Las obras públicas que dejó de hacer la Nación, la provincia de Córdoba, algunas de ellas las ha continuado. Y buena parte de las prestaciones mínimas con proyectos de financiamiento adicional, incluso las transferencias discrecionales del Tesoro, se cortaron todas, con lo cual gobiernos, cito la provincia de Córdoba porque son los datos que tenemos relevados en este informe de OCDE, pero gobiernos provinciales y municipales están atravesando, en este momento están entrando en el ojo de la tormenta económica y sin saber cómo salir. Pero además, en un escenario que no ha sido modificado por parte de la base tributaria de la República Argentina, que es bien regresivo respecto de los conceptos que se pagan. Y voy a apelar a datos de Argendata, un sitio que compila información sobre la República Argentina, sobre cómo es la estructura impositiva en porcentaje comparado con lo que ocurre en otros lugares del mundo. Vamos a ver en ese cuadro cómo se puede establecer un punto de comparación. El cuadro no es tan complejo de lectura, solo paciencia para comprender la referencia. La línea verde de la izquierda son impuestos a la renta. En las 4 franjas horizontales, arriba está Argentina, la que le sigue es OCDE, el promedio de los países del mundo que están dentro de esta organización. La que le sigue es Latinoamérica y el de abajo es Uruguay. Bueno, en lo que respecta a rentas, Argentina tiene poca incidencia del impuesto a la renta, que es del 16% en nuestro país, en OCDE del 33%, en Latinoamérica el 24%, al igual que en Uruguay. Pasemos a la segunda columna, que está ligada con impuesto a la propiedad. Aquí a veces se llaman bienes personales también. Argentina, del 100%, solamente el 11% de ese 100% que pagamos impuestos está relacionado con el impuesto a la propiedad, y de hecho el gobierno de Milei le está reduciendo esa carga impositiva a los ricos, los que más tienen. En la OCDE ese impuesto del 6%, en Latinoamérica del 4% y en Uruguay del 8%. Pero la clave está aquí, en el segmento amarillo del medio. Eso es IVA sobre bienes y servicios, que es lo que paga la mayoría de los argentinos y que es bien regresivo, porque el que tiene mucho dinero paga igual de IVA, 21%, que el que tiene poco dinero, que no tiene nada. Bueno, del esquema tributario de la Argentina, el 53% de los impuestos provienen de IVA. El 53% de los impuestos es de este impuesto bien regresivo, que es el más fácil de cobrar. Esto no quiere decir que no haya venta en negro, que no pagan IVA, ustedes saben. Pero es el más fácil de cobrar y el más difícil de evadir, y si lo evadís, incurrís en un delito. En el promedio de OCDE, mire cuánto baja, son 20 puntos menos, 32. En Latinoamérica el 50, también es alto en los restantes países de Latinoamérica, y en Uruguay el 41%, son 11 puntos menos de incidencia sobre todos los impuestos que pagamos en nuestro país. Seguridad social, que son los aportes que realizamos para el pago de obras sociales cuando son públicas y el acumulado de la previsión para cuando te jubilás. Bueno, en Argentina impacta el 18%,
Muchos aseguran que buena parte de la plata del Estado se va en esto, y no, porque es el 18% solamente del total de impuestos que pagamos. 27 es en OCDE, mucho más. OCDE, insisto, son los países del primer mundo agrupados en una comunidad económica. En Latinoamérica 17% y en Uruguay 24%. Es decir, que para jubilarse en Uruguay, para tener salud, se paga más porcentaje de impuestos que en nuestro propio país. Pero sin embargo, nosotros pagamos mucho más en concepto de IVA sobre bienes y servicios. Y por último, la línea finita del final son otros impuestos. ¿Cuáles son los otros impuestos? Bueno, los impuestos municipales, automotor, todo lo que conocemos que se paga, que terminan conformando la base tributaria que está en la Argentina. ¿Qué demuestra esto? Bueno, demuestra dos cosas. Primero, que en nuestro país los impuestos son bien regresivos, que en lugar de sacar el peso que tienen los sectores que menos recursos poseen, pagando el 21% del IVA, se lo había recortado, ¿se acuerdan ustedes, Massa, en algunos segmentos de compra? Te devolvían con la carne, te devolvían con los alimentos. Milei lo volvió a aplicar y nadie habla de discutir eso, de reducir el IVA para mejorarte tu poder adquisitivo. Y que impuestos como el de la renta, que es aquel que tiene algo para alquilar y sacarle dinero, por ejemplo, en Argentina se paga muy poco comparado con otros países del primer mundo. Vos tenés un bien en el primer mundo y pagás el 33% del impuesto sobre ese bien a la renta, mientras que en Argentina pagás el 16%. Bueno, es un esquema que depende mucho del flujo de consumo, de los niveles de consumo que hay en la Argentina. Si no se consume, se cae la recaudación. Y el modelo que propone Milei ha reducido el consumo a niveles de los que ya hemos hablado en estas circunstancias. Cuando nos abocamos a sintetizar datos que no son opinión, sino forman parte de la realidad. Son datos de la realidad, no opinión de la realidad. Bueno, las provincias lo están padeciendo y los municipios lo están sufriendo, esta caída de la recaudación, que no hay señales, Jorge, de recuperación para los próximos meses. Solo resta que no siga pronunciándose la caída. Municipios y gobernaciones están desfinanciados, por eso en su gran mayoría todos están viendo cómo se endeudan para compensar esa caída de la recaudación. Bien, gracias Guillermo, muy amable. Hasta mañana, así son las cosas. Que ande bien.